trabajando y que queremos que esta organización siga viva y creciendo y dando frutos sobre todo. Entonces, es un gusto para el Comité Nacional que ustedes estén aquí presentes. Realmente es una emoción muy grande verlas, aunque sea en este medio. Y como decían, ojalá que nos podamos reunir ya presencial, pero todo depende de por ahí ese virus que se nos vino. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos enormemente a Monseñor Marín, que tan dispuesto está a acompañarnos en este camino, en esta peregrinación, que todas queremos llegar a la meta que es el cielo. Todas queremos ser santas. Y Monseñor está muy dispuesto para ayudarnos. Le agradecemos esa atención que tiene con nuestra organización y pues le damos la bienvenida. Les decía yo, a invocar la presencia del Espíritu Santo y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es verdad que en ocasiones llegamos hasta a dudar de nuestro amor por el Señor, de nuestra fe. Y es cuando nuestra vida se torna gris, amargada, con pocas ganas, con poca energía. Nos sentimos cansados, huecos, vacíos. ¿Será porque nos falta la presencia de Dios en nuestra vida? Creemos que el cansancio es más auténtico que todo sentimentalismo amoroso hacia ti, Señor. Llévanos hacia ti, atráenos hacia ti. En tus manos ponemos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras dudas. Queremos tu consuelo, Señor. Queremos dejar esa rutina, ese egoísmo,
esa autorreferencialidad, incluso ese consumismo que a veces nos atrae tanto. En esta tarde queremos ofrecerte todo eso que traemos para que tú lo sanes, para que tú nos recuerdes lo grandioso que es tu entrega por nosotros y que ahorita estamos preparando para que esta Pascua sea diferente, para que esta Pascua sea nuestra Pascua, sea nuestra conversión. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu pasión y de tu muerte y resurrección. Te damos gracias por habernos dado a tu madre como modelo, como madre, como guía, como compañera. La UFCM quiere seguir adelante cumpliendo con su misión. Fortalécenos para que lo podamos lograr. Contigo, todo. Sin ti, nada. Bendícenos esta tarde. Abre nuestros oídos. Abre nuestro corazón. Abre nuestra mente. Gracias, Señor, porque crees en nosotros y nos has convocado para estar en este momento, en este rato, contigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues creo que Monseñor ya está preparado. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Monseñor. Vamos a aprovechar estos minutos para que reflexionemos un poco sobre lo que la teología llama el dogma de la redención. Lo que conocemos, así digamos, más popularmente, como la Cuaresma y Pascua o Semana Santa. Y vamos a empezar viendo una modalidad de este tiempo que estamos celebrando. En 1945, cuando terminaba la guerra, había dos grandes liturgos en Europa, el padre Odo Kassel y el padre Buller, un alemán y un francés, que en su investigación litúrgica de la historia de la liturgia vieron que en el principio no se llamaba dogma de la redención, y menos Semana Santa o Semana Mayor, se llamaba el misterio pascual. Con el andar del tiempo fue desapareciendo este misterio pascual, aunque quedó en las oraciones del Viernes Santo y en la oración del tercer jueves de Cuaresma. Se van a fijar pasado mañana, si es que van a misa o tienen el misal, ahí aparece en la oración colecta misterio pascual. Le damos gracias a Dios porque nos concede celebrar el misterio pascual. ¿Por qué misterio pascual? Son una serie de acontecimientos que empiezan con la encarnación, la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Todos estos acontecimientos los unimos en estas palabras, misterio pascual. Misterio porque todos son acontecimientos sobrenaturales, desde la encarnación, la vida de Cristo en la tierra como verdadero Dios y verdadero hombre, su pasión y su muerte increíbles, algo que se sale totalmente de la lógica ordinaria, la resurrección, que es el culmen de precisamente de la obra de la redención.
para eso vino, para que muriendo por nosotros, resucitara para darnos vida. Ahí está, de la muerte nace la vida. Ese es el misterio central de nuestra fe, la redención, la salvación que Cristo realiza precisamente por su pasión, muerte y resurrección. Y después la culminación con la ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Pascual? Precisamente porque se une al misterio de la salvación liberada por Dios a través de Moisés en Egipto, cuando sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto e hizo el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la vida de la gracia. Y Pascua significa paso, una palabra hebrea significa paso. El paso precisamente simbolizado por el paso del ángel exterminador, que fue la última plaga por la cual el faraón por fin se decidió a dejar libres a los hebreos, porque Dios le había ordenado a Moisés que sacrificaran un cordero y que con la sangre del cordero marcaran las jambas de las puertas de las casas de los hebreos, para que al paso del ángel exterminador no dañara para nada los primogénitos de los hebreos, y si diera muerte a los primogénitos de los egipcios, incluso a los animales. Por eso, Pascua. Además está el paso del Mar Rojo, que fue, por así decir, la realidad ya de la libertad de los hebreos, que ya estaban libres de la esclavitud de Egipto, porque además el ejército del faraón había quedado sepultado en el Mar Rojo. Otra vez Pascua, pasan durante 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Otra vez el paso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que simbólicamente para nosotros es precisamente el paso por este desierto de la vida para llegar al cielo, para llegar a la patria definitiva. Por eso se llama misterio pascual, que está más explícito, por así decir, que simplemente decir misterio de la redención, o menos todavía, como decíamos, Semana Santa, Cuaresma, Semana Santa y Pascua ya. No. Celebrar el misterio pascual es celebrar el centro de todo el culto cristiano católico. Y precisamente la Pascua, la resurrección del Señor, ese trido pascual, jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección, es para nosotros, por así decir, la consumación de la obra redentora de Dios en el mundo. Por eso, cada Eucaristía es celebrar la Pascua del Señor. Y se empezó a celebrar la Pascua del Señor cada domingo. Por eso se llamó Dies Domini, Día del Señor, o Dies Dominica, de ahí sale domingo, que vino precisamente a suplir al sábado, porque el sábado era el día de culto para el pueblo judío, para el Antiguo Testamento. Nosotros empezamos a celebrar precisamente los dos grandes domingos, los dos grandes días del Señor, el domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés. Las dos fiestas culmen del culto cristiano católico. Y podemos decir que desde entonces la misión de la Iglesia es celebrar continuamente el misterio pascual, porque celebrando el misterio pascual, la Iglesia se santifica, la Iglesia se purifica, la Iglesia rinde a Dios el culto debido. Si pensamos, por ejemplo, hoy, ¿cuántas Eucaristías se celebraron o se celebran hoy en estas 24 horas en el mundo? Si somos 460,000 sacerdotes,
aproximadamente, vamos a suponer que 60,000 por alguna razón hoy no puedan celebrar la Eucaristía. Quedan 400,000 Eucaristías en el mundo. ¿Cuántas cada hora? Hagan ustedes el cálculo. Entre 400,000 entre 24 horas. Son como 17,000, 18,000 misas cada hora en el mundo. Y todo eso es celebrar el misterio pascual. Se fijan ustedes que terminando la consagración, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde, anunciamos tu muerte. Ahí está la muerte redentora. Proclamamos tu resurrección. Ahí está la Pascua. Ven, Señor Jesús. Ahí está, esperando el reino, la tierra prometida. Vean, por algo, este misterio de la redención es ininterrumpido todos los días en todas partes del mundo. Cristo nos dijo que, o nos pide a través de que oremos siempre. San Pablo dice, oren sin cesar. Y muchos se preguntan, ¿cómo podemos orar sin cesar y tenemos tantas cosas que hacer? La Iglesia está orando sin cesar las 24 horas cada día, cada minuto. ¿Cuántas Eucaristías empiezan cada minuto? Vean la importancia que tiene para nosotros los cristianos el misterio pascual. Este misterio pascual, pudiéramos decir, se concretiza en la celebración eucarística. Por eso, el misterio pascual, vamos a ver, tiene muchos elementos. Entre otros elementos tiene la alianza, tiene el desierto, tiene el paso del Mar Rojo. Paso del Mar Rojo, símbolo del bautismo. La alianza, símbolo de la Eucaristía. El desierto, símbolo de nuestra vida. O sea, celebrar la Pascua es internalizar en nosotros la vida de Dios en nuestra vida continua. Es meternos, por así decir, en el misterio de Dios. Estar viviendo el misterio de Dios. Y aquí viene de paso ese misterio tan grande y tan hermoso, tan incomprensible para nosotros, de la inhabitación. Dios que habita en nosotros. No está con nosotros. No está por encima de nosotros. Está en nosotros. Dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles 17:28, cuando está hablando en el Areópago de Atenas, a la flor innata de la intelectualidad griega. Y les dice, cuando les habla del verdadero Dios, les dice, caminando por vuestra ciudad, encontré un altar que dice al Dios desconocido. Ese Dios desconocido es el que yo les vengo a anunciar. Y no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Pueden checarlo. En Él vivimos, o Él vive en nosotros. Él existe, nosotros existimos por Él. Si nosotros tenemos vida y nos movemos, es por Él. Este es el misterio de la inhabitación. Y esto se realiza en cada cristiano que vive los sacramentos, que vive la vida de la gracia, que vive la reconciliación, que vive la Eucaristía. Se hace realidad. Y esta es la misión de la Iglesia. Para eso está en el mundo. Para darnos a conocer a Dios hasta la predicación, para transformarnos hasta la santificación por los sacramentos y para glorificar a Dios con nuestra vida mediante la obra del ejercicio de la caridad. Por eso hablamos del misterio pascual.
Además, hay otras cosas que pudiéramos decir nada más por vía de información. El Concilio Vaticano II tomó precisamente de Odo Kassel y de Buller, tomó esta palabra, misterio pascual. Y por eso podemos decir que lo puso de moda. El Concilio Vaticano II puso de moda muchos términos que ni nos damos cuenta a estas alturas. Al principio quizá nos dimos un poco de cuenta, pero como han pasado ya más de 50 años, 50 y tantos años, entonces ya como que se nos ha hecho lo más común. Por ejemplo, hablar de Eucaristía. Hemos hablado siempre de la misa, la misa, la misa. Y la misa es el nombre, vamos a decir, menos importante que tiene la Eucaristía. Por eso Eucaristía es el nombre más antiguo de la misa. El primer nombre que aparece en los evangelios aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, fracción del pan. Lo reconocieron en la fracción del pan. Habla de los discípulos de Maús. Cuando lo reconocieron, se les desapareció. Ahí está, fracción del pan. Y esa fracción del pan pasó después a llamarse Eucaristía. En griego, que era el idioma común entonces, Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias por tres grandes motivos. Acción de gracias por la creación, y esto se refiere al Padre. Acción de gracias por la redención, y esto se refiere al Hijo. Y acción de gracias por la santificación, y esto se refiere al Espíritu Santo. Ahí está, una acción de gracias por la creación, por la redención y por la santificación. Eucaristía. Otro nombre que también se puso de moda fue el primer mensaje, el querigma. Antes, recordarán ustedes, no se hablaba de esto, en el catecismo nunca oíamos hablar de esta palabra rara, querigma. Bueno, viene el Concilio Vaticano II y pone de moda esta palabra querigma, que también es antiquísima. Querigma, que significa el primer anuncio, el anuncio de la redención, de la salvación precisamente y de la resurrección. El querigma propiamente dicho es el anuncio de la resurrección, que fue precisamente lo primero que empezaron a predicar los apóstoles. Los apóstoles no empezaron a predicar el nacimiento del Señor, ni empezaron a predicar los milagros o todo lo que hizo el Señor. Empezaron a predicar la resurrección. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Esta era la obsesión de los primeros cristianos. Hay también un acontecimiento en los Hechos de los Apóstoles que Festo, un procurador que llegó después de Pilato, dice, cuando hablaban de qué acusaban a Pablo, dice, pues Pablo dice de un tal Jesús que ya murió, pero él dice que está vivo. Aquí estaba el problema. Un tal Jesús que ya murió, pero él dice que está vivo. Es que esa era la obsesión de los primeros cristianos, la predicación de Cristo vivo. Por eso pasa Jesús de la historia, el Jesús de la historia pasa a ser el Cristo de nuestra fe, el mismo. No como dicen algunos teólogos protestantes, que el Jesús de la historia es uno que no hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta el Cristo de nuestra fe, no. El Cristo de nuestra fe es el Jesús de la historia, el que nació en Belén y el que murió en Jerusalén crucificado. Es el mismo, el Cristo de nuestra fe. Es el mismo Jesús de la historia. Y entonces este fue el famoso querigma. Otra palabra que también se puso de moda, ustedes lo habrán visto, la palabra diálogo, que la han tomado ahora de todas partes, la tomó hasta la política, pero cuando hablan de diálogo, no están entendiendo qué es el diálogo. El diálogo es una comunicación, una interpersonal comunicación. Porque ahora, por ejemplo, si hablas de diálogo, es para que creas lo que yo te digo y aceptes lo que yo te digo y nada más. Esto no es diálogo. El diálogo es una comunión entre personas, un intercambio de ideas constructivas en orden a buscar la verdad. Diálogo. Bien, entonces,
Por eso hablamos del misterio de la encarnación. Este misterio de la encarnación tiene muchos, vamos a decir, muchos puntos de vista. Vamos a ver un punto de vista del evangelista San Juan. El evangelista San Juan es el único de los 4 evangelistas que habla 7 veces de la hora. La hora. Y entonces muchos han dicho, bueno, ¿de qué hora se trata? ¿Por qué dice de la hora? Miren, la primera vez que habló de la hora fue en Caná de Galilea. Recordarán cuando María le dice, ¿no les queda vino? Jesús le dice, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. Ahí aparece por primera vez mi hora. No dijo la hora ni no, mi hora. Y aquí llama la atención, ¿de qué hora se trata? ¿Por qué habla de mi hora? Y luego más adelante va a decir otra vez, no lo tomaron, no lo apresaron porque no había llegado su hora. Y más adelante otra vez dice, para ustedes siempre hay tiempo, para mí todavía no llega mi hora. Otra vez lo quieren apedrear. Dice, no lo hicieron, tuvieron miedo porque no había llegado su hora. Y por fin llega el capítulo 13, desde el número 1, cuando dice, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ahí está, que había llegado la hora, esa hora, no una hora, la hora, mi hora. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, y ahí empieza la última cena, habla de la traición de Judas, viene la institución de la Eucaristía y viene la oración sacerdotal que dice desde el capítulo 17 hasta el final. Del capítulo 18 en adelante ya es la narración de la pasión. Si ustedes quieren aprovechar esta Semana Santa, estoy refiriéndose a la Semana Santa, del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, y quieren tener una síntesis de todo el misterio pascual, lean y mediten estos 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Allí está toda, digamos, la riqueza del misterio pascual, porque empieza precisamente con anunciar la traición, el pecado que es el que viene a matar en la cruz. Viene la institución de la Eucaristía, que es la prolongación del misterio pascual en la historia hasta el final, hasta que vuelva. Vean, hasta que vuelva, o sea, hasta la segunda venida, hasta el fin del mundo. Y ahí está también esa riqueza constante de la santificación a través precisamente de los méritos, de los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que se nos aplican a través de los sacramentos. Bien, entonces, esa hora, tanta insistir en la hora, ¿por qué tanta insistencia en la hora? Es que es la hora de la redención. Es que es la hora culmen de toda la historia del mundo. Es que es la nueva creación. Es una nueva creación. La primera creación la echó a perder el demonio. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Tentó a los primeros padres. Desobedecieron a Dios y allí empezó nuestra desgracia. El pecado original, que es la rebelión contra la voluntad de Dios. Echó a perder el plan de salvación original. Pero Dios tenía un plan B, y el plan B resultó mejor que el plan A, porque el plan B fue precisamente la pasión, muerte y resurrección del Señor
para nuestra salvación. Por eso se habrán fijado o se van a fijar la noche del sábado santo en la vigilia pascual, en el momento en que el sacerdote entra con el cirio pascual estando la iglesia oscura. Todos toman su luz del cirio pascual y cuando llegan al altar se pone el cirio pascual en su sitio, va a estar toda la Pascua, y hay un momento que se llama el pregón pascual. Se van a fijar en ese pregón pascual, es maravilloso. Hace una historia rapidísima de toda la creación y dice esto: si ha sido maravilloso en la creación, ha sido más maravilloso en la redención. Porque la redención es como una segunda creación, superior en mucho por la gracia a la primera. Vean lo que es el misterio de la redención. Por eso la hora es el centro del tiempo, el centro de todo el tiempo, el centro de todo el plan de salvación que fue concebido desde toda la eternidad, porque Dios nos ama con amor eterno, como dice Jeremías en el capítulo 31. Esta hora se aplica precisamente en lo que llamaríamos esto que celebramos y que lo hemos empezado a celebrar desde el miércoles de ceniza, que es la Cuaresma. Cuaresma no es otra cosa más que la preparación para el Tríodo Pascual, la preparación para celebrar Viernes Santo, la muerte redentora, y el domingo de Pascua, la culminación del triunfo del Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Entonces, Cuaresma es camino hacia la Pascua, preparación para celebrar bien la Pascua, y tiene 3 etapas. La primera etapa abarca el primero y segundo domingo de Cuaresma. La segunda etapa abarca el domingo tercero, cuarto y quinto. Y la tercera etapa abarca el domingo de Pasión o domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el mediodía. Ahí termina la Cuaresma. El jueves a mediodía, jueves santo a mediodía. Porque en la tarde empieza ya con la institución de la Eucaristía, con la aprehensión del Señor, y empieza su pasión. Esa pasión empieza el jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche. Ahí están los 3 días. El domingo es el cuarto día. ¿Por qué? Porque los hebreos no contaban los días como los contamos ahora nosotros, de 12 de la noche a 12 de la noche. Ellos contaban los días de más o menos a la hora que se mete el sol en la tarde. Vamos a decir ahora de 6:30 de hoy a 6:30 de mañana en la tarde. Ese es el día. Por lo tanto, abarca 2 días. Por eso, si ustedes dicen, ¿por qué fue el tercer día? No es tanto el tercer día, sino que lo que pasa es que ese tercer día, que nosotros llamamos tercer día, realmente como que no nos checa el conteo. Pero hay que tener en cuenta que ellos contaban los días, repito, de hoy en la tarde a mañana en la tarde. Bien, vamos a ver un poco la primera etapa. La primera etapa es primer domingo, las tentaciones en el desierto, la cuarentena de Cristo, después de su bautismo y las tentaciones en el desierto. Se habrán fijado, o pueden checarlo en sus misales, que
la oración colecta del primer domingo de Cuaresma, esa oración colecta dice entre otras cosas así: concédenos que al celebrar estos días cuaresmales profundicemos en el misterio de Cristo. Profundicemos en el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la identidad de Cristo. Este es su misterio, la encarnación. Verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso el primer domingo de Cuaresma siempre empezamos considerando a Cristo verdadero hombre. Cristo verdadero hombre. De ahí que está sujeto a la tentación como nosotros. Y curiosamente, para nosotros curiosamente, pero en el plan de Dios, ¿por qué Cristo quiso ser tentado? Precisamente para demostrar que es uno de nosotros, verdadero hombre, sujeto a la tentación. La tentación no es ningún pecado. La tentación es la condición humana que tenemos nosotros para superarnos, para crecer, para que haya virtud, para que seamos buenos. Si no hubiera tentaciones, entonces no tendríamos contra qué luchar. Estaríamos pasivos, ¿no? Siempre tenemos que estar luchando. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una lucha constante precisamente por crecer en la virtud, en el bien y en la bondad. Y entonces fíjense cómo las tentaciones relacionan a Cristo con las tentaciones del desierto, con las tentaciones que subió el pueblo en el desierto. Primero fue el problema del hambre. Y por eso, allá dice en Deuteronomio 6, no solo de pan vive el hombre, que fue lo que le respondió Jesús a Satanás, cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? ¿Puedes saciar tu hambre? ¿Puedes hacerlo perfectamente? ¿Tienes todo el derecho? Allí está el engaño, queriendo desviar a Jesús de su misión redentora, no triunfalista, no apantalladora, en la humildad de la carne, en la humildad de la humanidad caída. Por eso, la tentación primera. La tentación segunda. Lánzate de aquí. Está escrito que los ángeles, Dios los mandará para que no te hieras con ninguna piedra, para que no te pase nada. No tentarás al Señor tu Dios. Porque el pueblo había tentado al Señor allá en el desierto cuando dijo, pues no que nos trajo para la libertad, nos trajo para matarnos en el desierto. Danos de comer, estamos muertos nosotros y está muerto nuestro ganado, están muertos todos y tú nos engañaste con traernos acá. Pues no que Dios nos iba a salvar. Y le reclamaban a Moisés y le reclamaban a Aarón. Moisés acude a Dios y Dios le dice, diles que se preparen. Hoy en la tarde tendrán carne en todo el campamento y a partir de mañana un pan bajará del cielo que los alimentará. Y eso fue durante 40 años el maná. Y esa tarde una bandada de codornices, cayó sobre el campamento. Todos comieron hasta saciarse, hasta morirse de tanto comer. Y se quedaron tendidos en el desierto por la voracidad. Allí está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, lo llevó, dice, a un monte muy alto, le enseñó todos los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Aquí, la tentación de los tres ídolos del mundo que siempre están sobre nosotros, tentándonos el poder, el tener y el placer. Esto es lo que nos ofrece Satanás. Esto es lo que ofrece el mundo. Esto es lo que tiene en conflicto al mundo. Por esto se matan tantos, por esto hay guerras, por eso hay
la desgracia que tenemos en México ahorita es por eso, por el poder, por el tener y el placer. Ya sabemos cómo se las gastan los del poder, cómo se las gastan por el tener, que mucha austeridad, que mucha pobreza y la corrupción rampante en todas las líneas. Ahí está. Presumen de honestidad y nadan en la corrupción. La tentación humana. No está pasando nada raro. Por eso dice Jesús, está escrito, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. No tienes por qué servir a la materia. No tienes por qué servir a lo que se acaba. No tienes por qué servir a ídolos vacíos que no te van a saciar la sed. No tienes por qué ir a tomar agua en fuentes agrietadas, porque la fuente de la vida soy solo yo. Ahí están las tres tentaciones. ¿Y por qué el desierto? El desierto es un lugar de soledad, pero un lugar de gracia y de encuentro con Dios. Para Moisés y para Elías, el desierto fue esa gracia que Dios les dio. Ahí Moisés encontró a Dios en el Horeb. Ahí le habló Dios y ahí lo mandó a liberar a su pueblo. Elías se internó en el desierto perseguido y fue hasta el Horeb también. Y allí se revitalizó, renovó su interior y regresa a Palestina a hacer aquel milagro con la viuda de Sarepta. Recordarán que le pidió de comer. Ella le dijo que ya no tenía más que un poquito de harina y un poco de aceite, que iba a hacer un pan para ella y para su hijo, iba a prepararse para morir. Le dice Elías, haz lo que te digo y no se agotará ni el aceite ni la harina. Y esto sucedió precisamente en la gran hambruna que Elías había profetizado. Y ahí empieza, podríamos decir, la revancha, llamémosle así, de Elías, de cómo sacó del desierto la gracia de la fuerza de revitalizar a fe en el verdadero Dios que estaba muriéndose por el rey Ahab y por la reina idólatra Jezabel. Entonces, pasamos ahora al segundo domingo. El segundo domingo es para demostrar a Cristo verdadero Dios. Ya sabemos la historia. Nos lo narran los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y nos dicen precisamente que se apareció Moisés y Elías, los dos del desierto. Los dos testigos de la presencia de Dios en el desierto, Moisés y Elías. Ahora, después de que Jesús les había anunciado su pasión y que la ilusión y el entusiasmo de los apóstoles se vino al suelo, se decepcionaron totalmente de Jesús porque ellos pensaban que el Mesías no le iba a pasar jamás nunca nada. Les anunciaba que iba a ser despreciado, vilipendiado, azotado, crucificado, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Cuando los apóstoles oyeron de que iba a ser despreciado por todos, que iba a ser prisionero, que iba a ser crucificado y que iba a morir, ya cuando les dijo que iba a resucitar, ya no entendieron nada. Quedaron desalentados y desanimados. Por eso vean ustedes el Evangelio que dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. 6 días después de qué? 6 días después de que les había anunciado precisamente su pasión, muerte y resurrección. Lleva a Pedro, Santiago y Juan al Tabor, se transfigura, o sea, les dio una demostración de que era Dios. De que lo que les había dicho no era para que se desanimaran, sino para reavivar su fe en su divinidad. Porque dice el evangelista y dicen los tres evangelistas, su cuerpo se transformó en luz.
no fue que un rayo lo iluminara como estamos acostumbrados a ver algunas veces, no. Él se hizo luz. Es que Dios es luz. Y lo dice claramente varias veces en la Biblia. Dios es la luz. Dice San Juan en su prólogo, Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz. El símbolo más claro de Dios es la luz. Y podemos decir que Dios es nuestra luz. Y que la fe es la luz precisamente que Dios nos da para descubrirlo a Él. Si no nos da la fe, no podemos llegar a Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, allí está la divinidad que se convierte en fuente de luz. Y la aparición, nada menos que de Moisés, representando a la ley, todo el Antiguo Testamento, y Elías representando la doctrina, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando Cristo habla y dice el cambio radical que hay, en el amor se encierra la ley y los profetas, Moisés y Elías. Además, aquí está la conexión pascual. El Antiguo Testamento unido al Nuevo Testamento. Porque estaban platicando, dice San Lucas, Jesús con Pedro, Santiago y Juan, Jesús con Moisés y con Elías sobre su próxima muerte en Jerusalén. Estaban hablando de la redención. Para eso se aparecieron Moisés y Elías, para que se viera la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso dirá Jesús, no he venido a destruir la ley, he venido a darle plenitud. Y la plenitud es precisamente la del amor. El amor es el que salva, el amor es el que es eterno. Todo acabará, dice San Pablo en la carta a los Corintios, se acabará la esperanza, ya no tendremos que esperar, ya tendremos la posesión. Se acabará la fe porque ya tendremos la visión, pero no se acabará jamás el amor. El amor es eterno, porque el amor es Dios. Ya en todo tiene unidad. No hay piezas sueltas, todo va ensamblado poco a poco para llegar a esto. Dios que se hace hombre, primer domingo. Dios, verdadero Dios, en la transfiguración. Y aquí está, en esta primera parte, primer domingo y segundo domingo de Cuaresma, el misterio de Cristo. Verdadero Dios, sujeto a la tentación, como todo hombre, pero enseñándonos a superar la tentación por la palabra de Dios. Fíjense que al demonio siempre le responde con una palabra de Dios, está en el Deuteronomio. Verdadero Dios, verdadero hombre, sujeto a la tentación, y verdadero Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo. Este es el misterio de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. La segunda parte de la Cuaresma es tercero, cuarto y quinto domingo. Esta tercera parte es para insistir en el sentido de preparación para la Pascua, que es la vivencia de nuestro bautismo. Pudiéramos decir que la Cuaresma nació con sentido bautismal. Y lo dice el Concilio Vaticano II en Christus Dominus, de la liturgia, que el sentido profundo de la Cuaresma es un sentido bautismal. ¿Por qué? Precisamente porque el bautismo es el que nos inserta, el que nos abre las puertas para participar de la redención, para participar de los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Tan es así que la Cuaresma nació organizada ya más o menos del siglo IV, tanto en Oriente como en Occidente, con este sentido pascual. Y tenemos noticia en Roma que el miércoles de ceniza entraban como a un retiro los que se iban a bautizar, que habían tenido una preparación de 3 años adoctrinados, catequizados, y entraban a ese retiro como la preparación inmediata para el bautismo. Por eso entraban y sobre todo hacían no solamente un acto penitencial, un retiro, sino hacían actos penitenciales, hacían muchos sacrificios, muchas renuncias, hacían votos, se encapuchaban, hacían penitencias terribles y por eso se encapuchaban para que nadie los conociera. Ellos estaban haciendo penitencia, preparándose para la Pascua, para pedirle al Señor perdón de sus pecados. Por eso era la preparación para el bautismo. Y precisamente el tercero y cuarto domingo eran los famosos escrutinios. Vamos a llamarle como un sondeo, como un examen, a ver cómo va la preparación, a ver qué dificultades han encontrado, a ver si se están preparando realmente en serio para su bautismo, los famosos escrutinios. Y cuando en el escrutinio alguien salía que no iba muy bien, lo quitaban, lo sacaban otra vez, prepárate otra vez. O sea, vean el rigor que había para el bautismo. No era nada más como ahora que se apuntan y una platiquita si es que la hacen y ya se... No, 3 años de preparación para recibir el bautismo, por eso estaban primero catequizados y después cristianizados. Ahora, decía un teólogo Romano Guardini, ahora los cristianos están bautizados y nunca catequizados. Por eso tenemos un cristianismo tan débil, tan frágil, tan ignorante, que cualquier testigo de Jehová hace cera y pabilo con cualquier cristiano, porque nomás le cita la Biblia y el cristiano católico, si tiene la Biblia, no la ha leído, y si la ha leído, no ha entendido nada. Y entonces el otro dice que lo están engañando, y como no sabe nada, pues dice que sí. Por eso ese dicho, católico ignorante, candidato a protestante, porque tan ignorante uno como el otro. Sin embargo, aquí está una de las cosas importantes, que esa preparación que necesitamos tener también tiene que ser un profundizar en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en el estudio de la Biblia, en el estudio del Evangelio, para que entendamos de qué se trata. Y no más estamos recibiendo noticias de cuando en cuando, cada 8 días, no sabemos de dónde vienen. Cuando nos dicen, por ejemplo, San Mateo 25:40, pues pensamos, ¿sabe Dios qué será? ¿Esquina con quién? Ahí está la ignorancia. Por eso, parte de la Cuaresma, tarea de la Cuaresma, es prepararnos, es estudiar nuestra fe, es profundizar en nuestra fe, profundizar en el misterio de Cristo y profundizar en el conocimiento de nuestra fe, para que tengamos una fe firme, ilustrada, fuerte, para que seamos fuertes en la fe. Y fuertes en la fe lucharemos contra el diablo mismo y lo venceremos, como nos dice San Pedro, que aunque sea como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, no nos hace nada. Llegaba el Jueves Santo, y ese Jueves Santo todavía no comulgaban. Ese Jueves Santo se quitaban, terminaba el retiro que había empezado el miércoles de ceniza, terminaba el Jueves Santo a mediodía, entraban a la Eucaristía, de la elección de la Eucaristía el jueves en la noche, hacían penitencia el viernes y el sábado en la noche era la gran fiesta del bautismo.
nada más ese día había bautismos. Los bautismos, los 3 primeros siglos y todavía más hasta el siglo VIII, VIII, se bautizaban nada más la noche del sábado santo para amanecer domingo. Salían de la vigilia pascual con sus túnicas blancas y la tenían toda la semana hasta el domingo primero después de Pascua. Por eso ese domingo se llamó Domingo in albis, domingo en blanco, domingo de blanco. Lo que ahora celebramos, la fiesta de la Divina Misericordia, a partir de Juan Pablo II para acá, se llamó siempre Domingo in albis, el primer domingo después de Pascua, porque era nada menos que el día en que ya salían gozosos los bautizados, a vivir su Pascua, a vivir su resurrección, verdaderamente resucitados, renovados, nuevamente creados, eran nuevas criaturas. Por eso dirá San Pablo, el bautizado es una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva creación. Vean el sentido de estos domingos, tercero, cuarto y quinto, de los que estamos precisamente, para que vean, por ejemplo, las lecturas. Hablan de la fe, hablan del amor, hablan de la entrega de Dios por nosotros y la entrega que necesitamos tener con Dios. Los evangelios se acomodan precisamente para esto, para que crezcamos en la fe y para que creamos en el amor de Dios por nosotros. Y viene la tercera parte, que es el Domingo de Ramos. Vamos a detenernos aquí. Vamos a hacer una pausa. Descansamos un momento y luego retomamos la última parte para que veamos la institución de la Eucaristía el jueves, el sábado, cuál es el sentido del sábado y el domingo de resurrección. Gracias, Señor. Regresamos en un rato. Este momento lo vamos a ocupar para conocernos un poquito. Tenemos ya bastante tiempo sin conectarnos y pues vamos a, aunque sea algunas de las personas que quieran presentarse, decirnos de dónde vienen y cómo se han sentido en este tiempo que no nos hemos comunicado con ustedes. Es pues la primera acción que toma la Comisión de Espiritualidad. Queremos estar cerca de ustedes. Así es de que algunas ya han de haber regresado a sus reuniones presenciales, algunas otras no. Queremos saber, a ver quién de ustedes toma la palabra, aunque sea unas 2 o 3 personas que puedan comunicarnos cómo se sienten, su nombre, de dónde vienen y cómo han estado ya en sus reuniones. ¿Quién nos hace favor de empezar? ¿Quién quiera hacerlo? Noemí nos dice si alguien está dispuesto. Nadie ha levantado la mano, pero tenemos a varias que abrieron su micrófono, Vicky. Esperemos A ver. que algunas de ellas quiera. Tipo 02 y Galaxy 9 abrieron su micrófono. Tal vez quieran decir. Anita, creo, tenía levantada la mano. No tengo a nadie con la mano levantada. Aprovechemos este momento. A nosotros nos da mucho gusto que ustedes se comuniquen, Estela tiene la mano levantada. A ver, Estela, por favor. Prende tu micrófono, por favor. Pueden escribir si quieren. Bueno, soy... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, bueno.
Soy de la diócesis de Tampico, de la parroquia San Agustín. Nosotros sí hemos tenido retiros con nuestro asesor eclesiástico, el padre Gustavo Solís Guillú, nuestra presidenta diocesana, Cintia. Ella ha estado preocupada y ocupándose de que tengamos las reuniones ya hace más de un año, que virtual, pero quien quiera asistir a la parroquia, asiste personal. Y ya muchos grupos, el de nosotros, ya está asistiendo a las reuniones en la parroquia San Agustín, Grupo Nuestra Señora de Guadalupe, está asistiendo a las reuniones que es los martes de 4 a 6. Hoy yo estoy aquí porque nuestro párroco hizo una reunión y citó a todas las presidentas y nuestra presidenta está en reunión con nuestro párroco. Pero yo estoy en representación del grupo. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Dos, que puso equipo 2 también tiene prendido su micrófono. ¿Son de Chilpancingo? El que puso equipo 2. Donde están varias reunidas. Están 4. Somos de Tasco. Son de Tasco. De Tasco. Sí, de Tasco Guerrero. Estamos aquí con la presidenta, la vicepresidenta y la secretaria del grupo. Y dos socias. Aquí nuestra presidenta se va a dirigir a ustedes. Gracias. A ver. Me da mucho gusto primero estar en esa comunicación, porque ya hace mucho tiempo de que no podíamos participar, pero me da mucho gusto y sobre todo de que nosotros ya iniciamos también, aunque está con poquitas, ya iniciamos presencial. Esta es y nos tocó. ¿Y cómo se han sentido? Muy bien, está mucho trabajo reactivarlas, porque como que quedaron con un poco de temor y la mayoría de las socias, pero ya tenemos espacio los jueves y creo que pues en un momento ya reactivar y empezar nuevamente con nuestro apostolado. Sí, gracias. Todas, saludos y un abrazo fraterno desde la parroquia de Santa Prisca de Tasco. Gracias. Ahora sí, Norma había levantado su mano. Por ahí, Norma. Hola, ¿qué gracias. tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. Estamos muy contentos aquí de la diócesis de Matamoros. Yo soy Norma Flores, soy la secretaria y estamos, pero nombre de lujo, súper lujo este día. El día de hoy tuvimos nuestro retiro de Cuaresma de 10 a 2 de la tarde y ahorita estamos con ustedes. Es una maravilla la catequesis que nos está dando Monseñor Samuel y estamos aprovechándola al máximo. Nuestras reuniones en algunas parroquias ya empezamos a ser presenciales, y estamos pues poco a poco retomando. Vamos a tener que revitalizarnos en la cuestión de unificarnos. En el retiro en la mañana estuvimos muy contentas y salimos con muchas ganas de salir adelante, ganas de tener esa conversión, de seguir adelante. Es como dar el primer pasito nuevamente después de esta situación que hemos estado pasando. Pero bendito sea Dios, estamos bien, ahí la llevamos. Y de la mano del Señor, adelante.
Ángel. Llevaban luces prendidas de luz, lastimaban en todos lados. Pero ¿por qué no saben En la respetar? puerta. María Eugenia Valdés. Prende tu micrófono, por favor, Mar. Sí. Felicitar a Monseñor, ha estado excelente su exposición. Siempre aprende uno algo, pues es de lo que se ha preocupado la Acción Católica todo este tiempo desde que yo era niña y que inicié en las secciones preparatorias. Siempre lo he dicho, recio y quedito, la preparación pues de que la Acción Católica se preocupa por dar a sus miembros, pues siempre ha sido de excelencia, ¿verdad? Entonces, pues felicitarte también a ti, porque pues les ha tocado, como le digo a Elvia, la presidenta de nosotros, pues muy difíciles estos tiempos, ¿verdad? Y sin embargo no se han dejado y nos siguen convocando a todas por este medio. Elvia constantemente en compañía con el padre Juan Héctor, nuestro asistente, seguramente lo conociste cuando viniste Claro al que Congreso, sí. ¿verdad? Muy entusiasta, y él hace unos talleres, le envía a Elvia el material y Elvia por WhatsApp lo envía a todas las presidentas y luego las presidentas a la mayoría de sus socias que tienen en grupos. Yo me doy cuenta por los grupos que me toca, que nada más también por WhatsApp, porque como te digo, por motivos de salud, yo pues apenas fui al comité, porque falleció una de las compañeras y hubo una misa ahí por su descanso. Era fue invitada a la familia. Entonces, ya se reiniciaron en el comité las reuniones y luego se suspendieron y se volvieron a iniciar, pero Elvia no pierde contacto por semana con todas las presidentas que están adheridas al chat del comité, ¿verdad? Y luego las mismas presidentas a sus socias. Muchas gracias. Entonces, María. pues con el favor de Dios esperamos reiniciar y, como te digo, pues que nos permita volver otra vez a lo que nos pidió que hiciéramos, restaurarlo todo en Cristo, ¿verdad? Te voy a pedir un favor, un saludo muy especial a María Ratia, ya que estás en Toluca, de mi parte, y a Chelo Cortés y a todas las que conocía yo en ese tiempo que me tocaba ir a las reuniones allá. Un abrazo para todas y con el favor de Dios, felices Pascuas. Gracias, María. Igualmente para todo Monterrey. Gracias. ¿Quién más? ¿Nos da tiempo para otra persona? Sí, una más solamente. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Noches. Yo soy de aquí de Querétaro, soy de la parroquia de Santa Rosa de Lima. Bienvenida. De una comunidad que se llama La Solana San Juan. Bueno, es de la parroquia, parte de la parroquia de Santa Rosa. Pues para mí, soy presidenta de aquí de esta comunidad de La Solana, de aquí de Santa Rosa. Pues para mí, ya nosotros también ya tuvimos nuestro retiro, cuaresmal, fue el 13 de marzo y para mí fue una experiencia pues muy bonita. Pues soy nueva en esto, estoy aprendiendo y me gusta mucho todos estos cursos que nos proporciona lo que es pues ahora sí que las que estamos en esto entrando de lo que es a motivar y invitar a pues ahora sí que a esas nuevas personas que pues ya ahorita como dicen, pues es muy difícil en la juventud tratar de jalarlos, pero pues les digo, aquí estoy yo que soy no soy tan joven, ¿verdad? Pero pues sí ya soy ahorita, sí me ha costado ahorita entrar lo que es
nuevo movimiento, pero pues como presidenta ahorita, ya como socia sí ya tengo como unos 15 años, pero como presidenta pues soy nueva, pero aquí pues ofreciéndole lo poquito que el Señor me da, gracias a las personas que hasta ahorita pues nos siguen motivando con estos talleres y pues no cerrarnos a la tecnología porque muchos dicen, es que no sé o me da miedo entrar, pero pues a veces depende de las situaciones de cómo nos da el Señor de vivirlas, ¿verdad? Aprender. Y yo, por ejemplo, a nosotros aquí en nuestra parroquia, bueno, aquí en nuestra comunidad, no dejamos solamente de asistir medio año, desde el tiempo que empezó lo de la pandemia, después volvimos a regresar y hasta el momento pues seguimos que con nuestro grupo, ahorita nosotros más o menos socias activas somos 15, tenemos como 6 son enfermas, pero aquí en nuestra comunidad pues estamos muy entusiasmados, con muchas personas ya grandes, pero son las que nos, como que esos motorcitos, entonces yo he visto los testimonios que nos han dado ustedes ya, señoras ya grandes, para nosotros, son muy, pues muy valiosos esos testimonios y nos impulsan a nosotros que vamos poco a poco empapándonos de todo esto, pero pues agradecerles y gloria a Dios y pues ahora sí que hay que hacer ese trabajo, restaurarlo todo en Cristo y como dice nuestra que es del militante que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, entonces pues hacerlo, sí cuesta, pero pues hay que limpiar ese terreno y ser nuevamente esa tierra árida que el Señor nos está pidiendo. Y pues primeramente Dios, pues esperamos que todo esto que ya pasó de la pandemia, que no nos detenga, sino que antes, al contrario, impulsarnos, porque pues problemas todo el tiempo ha habido, como lo que decíamos de hace 100 años que había sido lo del atentado. Nuestra religión siempre ha sido atentada, pero pues ha sobresalido y pues eso sería lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias por todo y Monseñor, muchas gracias. Gracias. Vamos ya a empezar con Monseñor a continuar nuestra catequesis cuaresmal. Bien, ahora que repetían el lema de la UFCM, restaurarlo todo en Cristo, si alguna vez ha sido necesario esta restauración, es ahora. Ustedes forman el resto fiel y por el resto fiel sobrevive la fe, sobrevive la iglesia. Por eso, ojalá Dios quiera que lo hagan con verdadera convicción de que están trabajando por la restauración del reino de Dios, que nuestro mundo tan materializado, tan secularizado que va más allá del ateísmo. El ateísmo es la preocupación de algunos por demostrar que Dios no existe, pero el secularismo es la despreocupación total de Dios, no tomarlo en cuenta para nada, como si Dios no existiera. Y desgraciadamente en esta situación estamos. Por eso también cuando llega la fe a ausentarse de tal manera de los corazones y de las mentes de los hombres, como no podemos vivir sin fe, nos agarramos de un clavo ardiente que se llama el satanismo. Y estamos en una época en que el satanismo está, ahora sí, que desatado. Lo vemos en todas partes. Su acción eficaz, nefasta, está en el mundo entero.
Está en Rusia y en Ucrania, está en México y está en el Palacio Nacional y está en todas partes. Un satanismo desatado. Por eso es urgente la oración y la caridad. La oración y la acción universal, católica, para restaurarlo todo en Cristo. Vamos a ver un poco, porque es demasiado, mucha doctrina, la que abarca la tercera parte de la Cuaresma. Es decir, la primera parte es el primero y segundo domingo, la segunda parte es el tercero, cuarto y quinto, y la tercera parte es del Domingo de Ramos al Jueves Santo. Es lo que se llama la Semana de Pasión. En estos 4 días, sobre todo lunes, martes, miércoles y jueves, se lee los 4 cánticos de Isaías que están en los capítulos 42, 49, 52 y 53 de Isaías. Sobre todo, les recomendaría el 53, porque ahí está descrita la pasión de Cristo 7 siglos antes de que aconteciera. De tal manera que dicen los teólogos que si por hipótesis se hubieran perdido las narraciones de la pasión en los evangelios, las podríamos reconstruir con estos 4 cánticos de Isaías, profetizados con siglos de anticipación. Todos los detalles de la pasión están profetizados de mucho antes. Pero, sobre todo, los evangelistas y la liturgia nos sitúan en la última semana de Cristo. Y después de narrarnos lo que pasó el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, con la entrada triunfal que llamamos, yo diría entrada solemne a Jerusalén, más que triunfal, entrada solemne a Jerusalén, porque no fue una entrada triunfal. Fue una entrada, la definitiva y última de Jesús a Jerusalén. En sus viajes que hizo a Jerusalén, esta es la última vez que pisa tierra de Jerusalén. Entonces, eso sucedió el domingo, que entonces se llamaba Feria Primera, se llamó domingo mucho tiempo después. Entonces, el domingo, después de esa entrada al Jerusalén y de la entrada al templo, lo que pasó en el templo nos lo dice San Juan. Expulsó a los mercaderes. La tarde de ese día, Jesús sale con sus apóstoles de Jerusalén por la puerta preciosa, baja al torrente Cedrón, sube la cuesta del Monte de los Olivos y llega a Betania, donde pernoctó. El lunes siguiente, muy temprano, sale de Betania rumbo a Jerusalén. En el camino se encuentra con la higuera frondosa, llena de mucho follaje, va a buscar higos y no los encontró. Y nos dice el evangelista, es que no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué fue a buscar higos si no era tiempo de higos? Y dice un ateo, Bertrand Russell, un inglés, que eso demuestra que Cristo no era Dios. Que cómo va a buscar higos en un tiempo en una higuera en que no es tiempo de higos. Y eso es no conocer la historia bíblica. La historia bíblica tiene muchos acontecimientos iguales, pero son profecías, son signos. No andaba buscando higos, no quería higos, sabía que no había higos, pero el símbolo era este. La higuera frondosa era nada menos que el pueblo de Israel, que no había dado fruto y por eso se le quitaría el reino, se le daría a otro pueblo. Ahí está. Ese es el sentido de ese ir a buscar higos.
sube a Jerusalén, entra al templo y lo rodean luego los escribas y fariseos. Le reclaman que por qué sacó a los mercaderes del templo, que con qué autoridad lo hacen. Y les dice, si ustedes me responden de quién era el bautismo de Juan, si de los hombres o de Dios, yo les voy a responder con qué autoridad hago lo que hago. Y se refería a la predicación y a los milagros y a todo. ¿Con qué autoridad hago lo que hago? Entonces, dándose cuenta los escribas y fariseos que los habían trampado, si dicen que era de Dios, les iba a decir, ¿y por qué no le creyeron? Si dicen que era de los hombres, tenían miedo porque todo el pueblo reconocía a Juan como verdadero profeta. Y entonces, sagaces como siempre, porque la maldad es sagaz, tenemos el ejemplo de un presidente sagaz, porque nace de la maldad. La sagacidad es de la maldad. Sagaces como siempre dicen, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues yo tampoco sé con qué autoridad, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Se retiraron estos y llegaron nada menos que los saduceos. Estos eran fariseos y estos eran saduceos. Y así como que va de paso por ahí y de pronto se encuentran con Jesús, pero iban ya con plan con maña. Le dicen, Señor, le hablan del caso aquel que nunca se dio sobre la resurrección. Y le dicen, había una vez una mujer, un hombre que se casó con una mujer, eran 7 hermanos. El mayor se casó con esta mujer y no tuvo hijos, se murió. El segundo se casó con ella, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo. Eso nunca se dio, pero era un caso que ellos habían inventado para decir que la resurrección no se daba. Después de oírlos, Jesús les dice, y es la primera vez que dice así tajantemente, están muy equivocados por no creer en el poder de Dios y por no entender las Sagradas Escrituras. Porque los que resuciten no van a resucitar con este cuerpo, no van a resucitar como están ahora, no van a volver a la vida, serán como los ángeles de Dios, espirituales. Entonces ya no tendrán lugar, ya no tendrán que casarse, no tendrán nada. Es como los ángeles, seres espirituales, transfigurados, resucitados. Se retiran estos y llegan los herodianos. O sea, fíjense, a fariseos, un grupo de los famosos que siguen a Cristo por todos lados. Estos eran los peritos en la ley, los que le enseñaban la ley y según eso la cumplían hasta en la última coma, todo externamente. Cristo siempre los critica, por eso siempre hace milagros en sábado para decirles que esa no es la ley que Dios había dicho. Los saduceos, que eran, digamos, la clase alta del sacerdocio, de la clase alta de los judíos. Y luego vienen los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, otro grupo en contra de Jesús. Unidos también a los escribas y fariseos, que aunque se odiaban entre ellos, pero se unieron para atacar a Jesús. Y entonces le ponen el caso aquel de la moneda. Recordarán. Le dijeron, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Todo esto que les estoy diciendo pasó el lunes y el martes santo. Lunes de la primera semana de la primera Semana Santa y el martes santo. Claro que no son unas cosas tras otras, sino que hubo muchas cosas, se intercambiaron otros, pero estos son lo que nos narran los evangelios como lo más importante. El siguiente grupo era de los herodianos. Le ponen eso. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Jesús estaba en el patio del templo. Ahí cerquita estaba la Torre Antonia. Y ahí estaban los guardias de los romanos vigilando todo el patio para evitar que hubiera algún levantamiento, algún motín, porque eran tiempo de Pascua y había mucha gente. Si Jesús decía,
no le paguen el tributo al César. Ahí estaban los guardias, luego lo aprendían. ¿Por qué? Porque estaba negando la sujeción al poder imperial. Estaba rebelando al pueblo contra el poder imperial. Lo acusaban. Si decía, páguenselo, se echaba encima a todo el pueblo, que odiaba con todo su corazón lo que estaba haciendo con esa ocupación romana. Daban el tributo más a fuerza que de ganas. De por sí siempre los tributos son difíciles, esto era peor todavía. Entonces, el dilema era claro. Si dice, páguenlo, se echa encima al pueblo. Si dice, no lo paguen, se echa encima al imperio romano. Pero aquí está la sabiduría divina. Hizo que no entendía nada. A ver, ¿de quién es esa moneda que traen en la mano? ¿Cuál es lo que hay que pagar a César? Le enseñan el denario. Y les dice como si no supiera. ¿Y de quién es esta imagen? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que le toca a Dios. Con esta no contaban. Otra vez se retiraron, ya no supieron qué hacer. Y después de esto, Jesús les pone una pregunta a los que lo oían. ¿Por qué el Mesías es hijo de David? Si David le llama Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, que pondré a los enemigos como escabel de tus pies, así dice el Salmo. ¿Por qué le llama que es hijo de David? No supieron responder, pero él tampoco les aclaró. Esa tarde sale, la tarde del martes santo, sale del templo para no volver a él. Baja por la puerta preciosa de Jerusalén que da al oriente, baja al torrente Cedrón y sube la cuesta del Monte de los Olivos y a una determinada altura voltea hacia el oriente, hacia el occidente, donde está el templo, y el sol de la tarde baña todo Jerusalén, que era una maravilla. Y Jesús le dice, ven toda esta grandiosidad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Y lloró sobre Jerusalén. Y dijo aquella frase, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido recoger a tus habitantes como la gallina recoge a sus polluelos? Fíjense qué comparación hace Jesús. No lo has querido. Y tú no lo has querido. Por eso llegará el tiempo en que tus enemigos te rodearán por todas partes, te circunvalarán, arrasarán todo y no quedará de ti piedra sobre piedra. Esto pasó literalmente el año 70, cuando Tito Flavio Vespasiano tomó Jerusalén y se acabó el judaísmo, se acabó la nación santa. Y desde entonces, fíjense, desde el año 70 hasta 1948, el siglo pasado, cuando la ONU regresó a Israel, el país que ahora se llama Israel, que se llamaba Palestina. Ahí vemos, digamos, lo último que Jesús hace el martes santo. El miércoles ya no regresó a Jerusalén. El miércoles es el día de Judas, cuando va a ver a los sumos sacerdotes, se apalabra con ellos, les dice cuándo se los va a entregar y dónde, y reciben las monedas. Es el miércoles, es el día de la traición, el día de la consumación de la traición de Judas. Cristo y sus apóstoles no salieron de Betania ese día. Hasta el jueves santo en la mañana, cuando manda a sus apóstoles
a que preparen la Pascua, cuando les da la indicación del hombre que lleva el cántaro en la cabeza, cuando les dice y les indica lo que llamamos el cenáculo, y hacia mediodía, un poco más de mediodía, sale de Betania, baja el torrente Cedrón, sube, entra por la puerta preciosa y va al cenáculo. Ahí, esto donde San Juan en el capítulo 13 nos dice lo que ya les decía. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el extremo, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas la traición. Empieza la última cena. Jesús ya no aguanta más la presencia de Satanás en Judas. Le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Sale Judas y nos dice el evangelista: era de noche. Era de noche. La noche terrible en el corazón y en el alma de Judas. La noche de la condenación de Judas. Yo siempre había pensado que Judas se había salvado. Pero hay una revelación hecha por Satanás en una posesa alemana. Hicieron un exorcismo 8 sacerdotes sobre esta mujer que quiso ser poseída expiatoriamente. O sea que se prestó para que el diablo la poseyera, pero por obra de Dios, para bien de la iglesia. Es una maravilla. Y ahí estaba poseída por 5 demonios. Luzbel. Dice otros nombres raros. Y una cosa que me sorprendió. Judas, como diablo humano, poseía a esa mujer y lo hacen hablar muchas veces y se duele terriblemente, pero no llegó a arrepentirse. Dice: si le hubiera hecho caso a María, si hubiera ido a ver a María, yo sería San Judas Iscariote. Pero no lo hice. Me desesperé. Y esa desesperación es para mí eterna. Para mí eso fue una sorpresa. Tómenlo como sea. No es un dogma de fe, pero que es una revelación en un exorcismo hecho por 8 sacerdotes. Y esa mujer, por boca de esa mujer, Judas hablaba diciendo que era un demonio humano. Nunca lo hubiera pensado. Pero si las almas de los réprobos o de los condenados están bajo Satanás, pues así como las almas del purgatorio están bajo el poder y el amor de Dios, ellos están bajo el poder y el odio de Satanás. La traición de Judas se consuma y Jesús celebra la Eucaristía, instituye la Eucaristía. El momento culmen de toda la historia es esta, porque al instituir la Eucaristía está haciendo realidad la muerte redentora del Señor. El próximo martes, el día siguiente, el viernes, está haciendo realidad: esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Por eso en cada Eucaristía, tenemos la gracia, el privilegio de ser testigos presenciales la noche del Jueves Santo en el cenáculo cuando Cristo instituye la Eucaristía y la tarde del Viernes Santo en el cenáculo, en el Calvario cuando Cristo muere por nuestra redención. Eso es asistir a la Eucaristía con fe. Ser testigos presenciales
de la institución el Jueves Santo en la noche y testigos presenciales de la muerte redentora en la cruz. En la fe estamos presentes en esos dos acontecimientos, porque cada Eucaristía no es repetir lo que Cristo hizo, se repite lo que no alcanza. Ni es renovar lo que Cristo hizo, se renueva lo que envejece. Es actualizar la alianza nueva y eterna. Actualizar, hacer presente, presencializar aquí en este momento lo que aconteció y lo que acontece hoy, acontecerá mañana, lo mismo, que es el momento culmen de la redención. Por eso cada Eucaristía es el milagro más grande del mundo. Y pensar que hay 400,000 milagros diarios. Andamos buscando milagros. La gente sabe que si aparece no sé quién en dónde, no sé qué parte, ya va corriendo. Sabe que hay una curación allá, ya va corriendo. Si tenemos la Eucaristía, la presencia real de Cristo el Señor, no es un símbolo. Supe de una persona que es muy católica y que dice que la Eucaristía es un símbolo, lo que dicen los protestantes. Si es un símbolo, Cristo no está en la Eucaristía. Eso es un drama, ese es un teatro, una comedia que no es verdad. No. Cristo está real, verdadera, sustancialmente presente en la Eucaristía. En ese pedazo de pan, en ese poquito de vino, después de la consagración, ya no es pan y ya no es vino. Es el cuerpo nacido de María Virgen y la sangre vertida, toda ella, la noche del Jueves Santo y la mañana y tarde del Viernes Santo. La sangre redentora del Señor. La sangre que nos salva, como salvó la sangre del Cordero allá a los hijos de los primogénitos de los israelitas en Egipto, ahora la sangre del Cordero, de nuestro Cordero Pascual. ¿Se habrán fijado por qué decimos 3 veces Cordero de Dios? Decía un protestante, mejor dicho, un libre pensador, pues que no hay otro animal más noble. Hubieran podido decir león de Dios, elefante de Dios. ¿Por qué Cordero? Es que no saben la historia. El Cordero fue el primer símbolo del sacrificio en la historia de la humanidad, con Abel, que ofrecía con el primer cordero que sacrificaron. Abraham, después de siglos, otra vez sacrifica el cordero. La noche de la Pascua hebrea, sacrificaron el cordero. Y ese cordero es el símbolo del sacrificio redentor. Por eso Cristo es nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso fue la noche del Jueves Santo. Después de instituir la Eucaristía, viene ese largo capítulo 17 de San Juan, que es la oración sacerdotal de Cristo. Léanla despacio. Es una oración preciosa. Se llama oración sacerdotal porque Cristo está intercediendo por nosotros como nuestro sacerdote. Ahí está nuestro sacerdote. Intercede por nosotros. Y dice, no te pido por esto solo, sino por todos los que han de creer por la palabra de estos. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno. Del maligno. Que los libres del maligno, no del mal en general, el maligno de Satanás. Líbralos del maligno. A mí me gusta mucho leer y meditar esa frase que está en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8, donde dice que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Léanlo,
Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Y más adelante, en la misma primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice lo que estamos constatando hoy. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Oigan bien. Primera de Juan 5, 19. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Pero Cristo vino a deshacer las obras del mundo. Y Él es el más fuerte. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite, porque será muy poderoso, porque es un ángel excelente, pero no es Dios. Dios solamente uno, y Él es el más fuerte. Por eso, que nos libre del maligno. Si algo debemos pedirle al Señor en este tiempo, es esto: líbranos del maligno. Yo les aconsejaría que cuando recen la coronilla de la misericordia, añadan, después de que dice, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pueden añadir también, concédeles el eterno descanso a las almas del purgatorio y a todos nosotros, líbranos del maligno. Y la coronilla de la misericordia es la oración que Dios escucha. La recomendó, hay que recomendarla siempre. Para añadirles, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale el eterno descanso a las almas del santo purgatorio y líbranos del maligno. Dice al terminar ese largo capítulo 17 que les recomiendo otra vez. Medítenlo, porque está hermosísimo. Dice al final, habiendo dicho el himno que decían precisamente cada Pascua en la cena pascual, al terminar la cena pascual, decían el gran Hillel, ese es el gran himno. Habiendo dicho el himno, salió del cenáculo, bajó el torrente Cedrón y se internó en el huerto de Getsemaní. Dejó a sus discípulos un poco lejos, se llevó a Pedro, Santiago y Juan, los mismos testigos de la transfiguración allá en el Tabor, en donde contemplaron la gloria del Dios. Ahora, estos tres testigos van a contemplar el abatimiento y la agonía del Salvador. Allá contemplaron la grandeza de Dios. Aquí van a contemplar la bajeza del hombre. Dios y hombre. Y empieza su pasión. Llega Judas con el piquete de soldados, lo apresan, tiene el diálogo aquel, a quien buscan, a Jesús de Nazaret. Dejen ir a estos, los apóstoles corren por todas partes a esconderse. Solo Juan y Pedro van a seguir a Jesús hasta el palacio de Herodes, al palacio de Caifás y Anás, y van a estar ahí en el interrogatorio que le hagan y en la condena que van a hacer los sacerdotes cuando le diga el sumo sacerdote, dinos por fin, ¿eres tú el Mesías o no? Jesús le dirá, yo lo soy. No lo había dicho en ningún otro momento. Se lo dijo a la samaritana, yo soy el que habla contigo. Pero ahora se lo piden solemnemente el sumo sacerdote. Y es la definitiva declaración de su divinidad. Yo lo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, etc.
rompe sus vestiduras el sumo sacerdote y les dice a todos, ¿qué necesidad tenemos de testigos después de que han ido varios testigos falsos? ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué piensan? Que es reo de muerte. Ella empieza la pasión terrible, la vejación que hacen de él, lo que le van a decir toda esa noche, lo que le va a pasar el viernes, el día siguiente, con la flagelación terrible, que era como una segunda muerte, y va a venir después ese viaje que decimos de Herodes a Pilatos, y va a acabar con la sentencia de Pilatos que les dice, después de lavarse las manos, ustedes verán por la muerte de este justo. Pero por miedo y por interés político, lo condena a muerte. Lo condena a llevar la cruz. Y empieza el camino del Calvario, en lo que llamamos el camino de la cruz, el Vía Crucis, y termina con la crucifixión. La muerte terrible, pero va a hablar todavía 7 veces, 7 palabras. Y la última va a decir lo que repitió la primera vez que habló Jesús, cuando les dijo a José y a María, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? Ahí empieza la primera vez que Jesús dice, mi Padre. Y ahora, en la agonía terrible, no nos imaginamos cómo fue de doloroso y terrible, por más que le hagamos, la crucifixión. Hay revelaciones privadas maravillosas, como la de Catalina Emmerich o la de Luisa Picarreta, en que nos hablan de estos momentos últimos en revelaciones privadas, pero nos podemos imaginar lo que nos dicen los evangelios. Simplemente que era una muerte cruel. Lo que hacían los esbirros era hacer sufrir lo más posible, de tal manera que Cristo, nos dice la sábana santa, cuando lo crucificaron, le dislocaron los brazos, porque a propósito lo hicieran hacer sufrir. Los clavos de la cruz estaban puestos de tal manera que Cristo no sufrió como ponemos siempre así con una cruz muy bonita, estuvo más o menos en esta forma. O sea, lo más incómodo y lo más doloroso. Y la última palabra, Padre, vean, la primera y la última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el evangelista San Juan, e inclinando la cabeza, murió, entregó su espíritu. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Vean, murió en el momento que él quiso. Si uno estuviera así, vamos a morir todos en el momento que menos esperemos. Y después de que muramos, entonces ya todo queda suelto, inclinamos la cabeza. Cristo se acomodó. Primero inclinó la cabeza y murió, indicando que murió en el momento que él quiso. Porque nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero, había dicho el Señor. Ya sabemos todo lo que siguió. El descendimiento de la cruz, puesto en la sepultura, y ese sábado vacío, ese sábado de dolor y de angustia, pero todos habían perdido la fe y la esperanza. Habían muerto a morir en la cruz de la manera más terrible al que pensaban que era el Mesías, pero que era mucho más que un simple Mesías, era el Hijo de Dios. Podemos decir que la única
que conservaba la esperanza y la fe en la resurrección era María, la que había padecido con él los dolores desde la aprehensión, el interrogatorio, la flagelación, el camino de la cruz y la crucifixión y la muerte. Y ya sabemos lo que aconteció la madrugada del domingo, el día del Señor, el que está vivo y vivo para siempre. Ahí está la culminación de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. La glorificación con la ascensión al cielo y la culminación y el echar a andar el misterio de la Iglesia con el domingo de Pentecostés. Ahí tenemos todo el misterio pascual. Vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle que nos conceda vivir e internalizar este misterio pascual para que nuestra vida espiritual crezca, para que nuestra fe crezca y para que crezca nuestra esperanza en medio de esta situación, no solamente de pandemia, sino de dominio de Satanás en nuestro mundo. Por eso, y con esto termino, que el Dios les conceda luchar con todas sus fuerzas por instaurar todo en Cristo.